bueno, y en su amor y en su infinita bondad y en su infinita misericordia Dios nos bendice. Amén. Nos da mucho gusto verles. Qué bueno que andan por acá. Qué bueno que vinieron y es un gusto poder saludarles a todos ustedes. Ya en un momento nos saludaremos todos, pero déjenme ir a la palabra porque luego se me va el tiempo y no me alcanzan las 2 horas que tenemos programadas. No es cierto. Bueno, esperamos dejarlos ir temprano. Aprendí hace 8 días que mi garganta no da para tanto ya. Así es que nos da gusto verles a todos. Qué bueno que están aquí. Y hoy, ¿sabe? En la semana pasaron muchas cosas y entre todas las cosas que pasaron, hubo un momento muy triste para nosotros como familia, pero creo que lo superaremos y estaremos bien, gracias a Dios. Me hizo reflexionar, este momento me hizo reflexionar porque a veces hay cosas que están pasando continuamente en nuestras vidas y tal pareciera que es una cosa mala tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y luego otra y te viene otra y cuando dices ya párele, ya estuvo bueno. He escuchado frases como ya Dios déjame en paz tantito, Dios suéltame un momento, o yo no soy tu guerrero más fuerte para que me sigas mandando las batallas más difíciles, y frases como diciéndole a Dios, ya estuvo, ¿no? Marquemos una raya, hagamos una tregua, pongámosle pausa al asunto. Y eso es lo que me hizo pensar en el mensaje del día de hoy, que a veces quisiéramos ponerle pausa a la vida. Queremos que, así, mire, yo me acuerdo antes, yo soy muy fanático del cine, no soy así como que me la vivo en el cine, pero antes sí, antes de ser cristiano sí, me la vivía en el cine y me la pasaba en el cine todo el tiempo. Si estrenaban 3 películas en una semana, las 3 las veía en la misma semana de estreno. Y me la pasaba en el cine, pero bendito sea Dios, ya se me quitó eso. Pero aún así me acuerdo que cuando se me quitó eso también, y me acuerdo que en aquel entonces entrabas al cine y hubo una época donde las películas tenían un intermedio. Entonces todas las películas, tú ibas al cine y había un intermedio. El intermedio era mitad de la película, después de 60 minutos, 40 minutos de la película, de la proyección de la película, tú sabías que había un intermedio. Y en el intermedio, en mi pueblo, allá donde están mis padres, allá en Iguala Guerrero, los cines, todos los cines, había vendedores. Tú no salías a la dulcería a comprar. Bueno, si entrabas y veías la dulcería y querías comprarlo desde la entrada, pues entrabas y comprabas en la dulcería. Pero siempre entraban los vendedores en el intermedio. Y allá entraban vendiendo refrescos. El refresco te lo vendían en el envase de vidrio. Al principio, después como había rompedera de envases, te lo empezaron a hacer en un vaso, de esos vasos desechables que en aquel tiempo no eran de unicel, eran de cartón. Y te lo vaciaban en un vaso, pero entraban y te vendían el refresco. Y entonces entraba el de los refrescos y entraba chicos, chicos. Ese era el gritito que hacía en el intermedio. Entonces tú sabías que a mitad de la película era el momento o de comprar tu refresco y tus palomitas o de correr al baño. Sabías que era el momento porque no te querías perder la película, no podías ir a media película, no querías perderte nada de la película. Y entonces te esperabas al intermedio. Sabías que había un intermedio. Entonces si te estabas haciendo el baño, te aguantabas ya cuánto faltará, y prendían las luces del intermedio y corre, el baño se llenaba. Eso era aquel entonces. De pronto los tiempos cambiaron y ya no había intermedios. Los cines quitaron los intermedios. Y entonces ahora tú te parabas a la hora que querías al baño, ibas a la dulcería, ahora con el refil de las palomitas te reabastecías de refresco y de palomas. En aquel entonces no, te tenías que comprar 3 bolsitas de papel de palomitas para que te durara toda la película. Ahora te venden unos megacombos de palomitas para que no te tengas que parar a comprar más. Pero cambió el asunto del cine, ya no había intermedios, pero
empezaron a proyectar las películas en televisión. Incluso cuando te pasaban las películas famosas en televisión, en la televisión abierta, en Televisa o en TV Azteca, tú sabías que podías ir al baño en los comerciales. Entonces, estaba proyectando la película y no le querías cambiar y estaba buena la película y te esperabas a los comerciales y en los comerciales le corrías, te preparabas algo, y te servías el refresco, ibas al baño rápido y rápido regresabas en los comerciales después que terminaban para continuar viendo la película. Hoy no, hoy ha cambiado eso. Hoy ha cambiado porque ahora estás viendo una película en una plataforma como Amazon, como Netflix o cualquier otra plataforma que uses para ver películas, y lo puedes ver incluso en YouTube, en Internet, si lo quieres ver en Internet. Y te pones a ver un video, te pones a ver una película, y si te anda del baño, le pones pausa. Y si te quieres preparar unas palomitas, le pones pausa. Y si ya te llamaron por teléfono y necesitas contestar una llamada, le pones pausa y después continúas viendo la película. Incluso si no la terminas de ver hoy, la dejas en pausa y mañana la vas a encontrar en el mismo lugar donde la dejaste. Hoy he hecho eso. Si tú todavía estás a la antigüita y ves películas en televisión abierta, todavía te vas al cine y ves películas así y le haces como el pastor le hace, ver películas completas, porque de verdad, aún estando en la casa, si yo me siento a ver una película, me gusta sentarme y aplastarme ahí y no moverme hasta que termine la película. Pero hoy las plataformas te dan esa facilidad. Y me hace pensar que hoy queremos, casi todos, no sé, no quiero generalizar, pero la mayoría de las veces, hoy queremos ponerle pausa a la vida. Hoy queremos ponerle pausa. Nos está pasando algo y queremos ponerle pausa y zafarnos de ese problema y salir de esa circunstancia y salir de esa situación e irnos a algo mejor, no sé, al baño aunque sea, a gritar auxilio, ayúdenme a hacer, buscar a alguien que pueda echarte la mano. Quisiéramos ponerle pausa y que la vida no siguiera avanzando, porque cada cosa que nos va pasando tal parece que complica la anterior. Y entonces cuando queremos mejorar nuestra situación, quisiéramos que hubiese una pausa. Uno de los personajes de dibujos animados con los que yo crecí se llama Mafalda. Mafalda es una especie de protesta social, política, que usa a personajes niños para decir la verdad política. Y una de las frases que nunca se me olvidó de Mafalda es que ella siempre vio la tierra como una situación social y política muy complicada, y era una crítica muy ácida de la sociedad, era una crítica acerca de los políticos, pero lo curioso es que la niña, el personaje, tenía 5 años, y a sus 5 años, 6 años, hacía críticas muy fuertes acerca de lo que acontecía en la sociedad. Y una de las frases, ella sentía que el mundo estaba girando tan rápido que ella decía: paren el mundo, me quiero bajar. Y esa es una frase que yo conocí y que me hacía pensar acerca de lo rápido que iban las cosas, o de lo mal que a veces resultaban las cosas, que uno quisiera que el mundo se detuviera, poderle hacer una pausa a la tierra y podernos bajar de la situación de la que estamos pasando. Salir de ese problema, salir de esa situación que estamos viviendo y que mejore, que cambie, que seamos mejores personas, que podamos encontrar oportunidades distintas, que incluso las decisiones que acabamos de tomar, que acabamos de decidir hace unos instantes, quisiéramos ponerle pausa y decir: ey, espérenme, me equivoqué, no, esa no era la decisión, ese no era el contrato que quería, ese no era el préstamo que necesitaba, no, pausa, no quiero eso. Y quisiéramos detener la vida, y quisiéramos detener las circunstancias, y quisiéramos detener lo que nos pasa para poder cambiar, para poder decidir, como si pudiéramos detener, pudiéramos parar lo que está sucediendo. Pero la noticia es que no se puede parar. La vida sigue. Y si hoy decidiste blanco y 2 segundos después quieres negro, no puedes pausar la vida y decir: no, a ver, regresemos, hagamos un regreso, así como antes se regresaban las películas en la videocasetera, y regresar la película, regresar el cassette, para que darle unos minutos atrás, darle unos segundos atrás para tomar una decisión diferente.
porque no te das cuenta que es una decisión equivocada hasta que avanzó la película. Es decir, lo que decidiste ahorita no te vas a dar cuenta si está bien o está mal hasta que avance. No lo vas a saber en el momento que lo decidas. Tú puedes tener todos los argumentos y puedes tener todas las evidencias que te digan, esta es la mejor decisión. Y tomas esa decisión, pero no lo sabrás hasta que avance. No porque tengas todas las evidencias y todas las pruebas que te digan, esta es la mejor decisión, no lo sabrás hasta que avance. Porque a pesar de que, por ejemplo, si tu papá decidió que poner un negocio era la mejor decisión de su vida y le fue muy bien y sacó adelante a toda su familia, eso no significa que porque tú pongas un negocio te va a ir igual. No hay garantía de eso, porque no eres la misma persona, no eres tu papá. Y entonces, como no eres tu papá, tu manera de pensar es distinta, tu manera de actuar es distinta, tu manera de hablar es distinta. Y por esa razón no es la misma, no son los mismos resultados. No sé si me estoy explicando. Y a veces queremos detener la vida, queremos poner una pausa para poder corregir a tiempo a nuestros hijos, para poder hablar bien con nuestro esposo, para no estar en el lugar equivocado en el momento que estuvimos y que nos fue de la patada, para que las personas que nos rodean, en lugar de causarnos mal, nos hagan un bien. Y quisiéramos poner una pausa, pero la noticia o la mala noticia que les tengo hoy es que no podemos poner una pausa. La vida sigue. Y cuando yo estaba en esa reflexión, decía, no se puede poner una pausa. O sea, no puedo regresar el tiempo para corregir lo que hice mal. O no puedo detener el tiempo para cambiar el curso de la historia. Y sabe, el Señor me cayó la boca y me dijo, cállate la boca. Así con ese tono norteño, porque estaba enojado. Dijo, cállate la boca. Porque resulta que Dios hizo una pausa en la tierra. Hizo un momento de pausa en la tierra. No es que detuvo, no me refiero al momento en que Josué dijo, sol, detente en Gabaón y tú luna en Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se detuvo y entonces hubo una pausa. No hubo una pausa, porque el tiempo continuó. Porque Josué, no es que todos se quedaron quietos, no, lo que hizo Dios fue prolongar el día, pero no fue una pausa. Se prolongó, en lugar de ser un día de 24 horas, fue un día de, no me acuerdo si fueron 36 horas, porque se detuvo el sol como mediodía, y entonces Israel pudo alcanzar a sus enemigos y derrotarlos. No me refiero a ese momento, me refiero al momento en que el Señor detuvo a toda la creación, a todo el universo, para darle un curso distinto a la historia. La historia ya venía, la tierra ya venía funcionando de cierta manera. Dios había establecido las reglas. Desde que Dios hizo el universo, Dios estableció las reglas en cómo iba a funcionar la tierra. Las leyes del universal, las leyes que hacen que funcione todo el universo. Dios constituyó esas reglas, pero también constituyó las reglas morales que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, que desde la creación, desde el momento en que Dios hizo al ser humano, puso en el ser humano algo que nosotros llamamos conciencia, que no es otra cosa más que las leyes morales de Dios en nuestro interior, que sin conocer la ley de Moisés, conocemos las leyes morales. Alguien puede decir, yo no soy hebreo, no conozco la ley de Dios, ¿por qué tengo que conocer a ese Dios hebreo si no es mi Dios? Yo no soy hebreo. No, pero hay algo dentro de ese ser humano que se llama conciencia, que es la ley moral de Dios, como lo dice el libro de Romanos, cuando dice que sin conocer la ley, su misma conciencia era ley para ellos. Era como si la ley de Dios estuviera funcionando dentro de ellos. No es otra cosa más que la conciencia. Y entonces Dios establece esos principios desde el fundamento de la tierra, y la tierra empieza a funcionar, y de repente te encuentras con que parece que Dios hace un alto en la tierra cuando destruye toda la creación en el día del diluvio, con el arca de Noé. Dice Dios, no, aquí Dios reinició el sistema y le dio stop y le volvió a reiniciar todo. No, si tú te das cuenta y lees, hay una continuidad, hubo un acontecimiento, el diluvio. Pero la vida continuaba. La vida fue como los mismos principios, no cambió las reglas, no fue un reinicio de reglas, fueron las mismas reglas. Después del diluvio las mismas reglas continuaron. Siguió siendo lo mismo.
Entonces continuaban los mismos principios, las mismas leyes de Dios. Viene el pueblo de Israel y Dios, uno pudiera pensar que Dios hizo ahí un reinicio también, porque con la ley de Dios pareciera que cambian las cosas. Pero no cambiaron las cosas. Las cosas siguieron funcionando. Y se siguieron haciendo de la misma manera. Después, con la ley de Dios a través de Moisés, lo que hizo fue darle a conocer al pueblo cuáles eran las reglas que ya había dentro de ellos. Para que no hubiera pretexto de que no, yo ni sabía. No, ni enterado estaba. No sabía que eso era malo. Entonces Dios explica las reglas que están dentro de nosotros y las pone en un documento, en unas tablas que le llamamos la ley de Moisés. Y esas leyes fueron las que Dios dictó a toda la humanidad. Pero no hay una pausa. La vida continúa. De repente yo creí que había sido una pausa, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a tu hijo el que más amas, a Isaac, dámelo, sacrifícalo para mí. Y entonces Abraham toma a su hijo, lo lleva al monte, que Dios le determina cuál monte, le enseña cuál es el lugar, lleva al hijo, lo va a sacrificar, y tal pareciera que hubo una pausa. No, yo creo que ahí fue un alentamiento del momento. Lo hizo más despacito, porque Abraham iba a sacrificar al hijo, y entonces un ángel le grita a Abraham, Abraham, detente, y Abraham se detiene. Pero no hubo una pausa, la vida continuó. Hasta que hay un momento en que yo creo que hay una pausa. No lo dice específicamente la Biblia como tal, pero me gustaría que vieran cómo hay una diferencia de momento. Y está en el Evangelio según San Lucas. Si usted puede leer en su Biblia, Lucas capítulo 2. La Biblia tiene muchas lecciones para nosotros. Y todas esas lecciones que la Biblia nos muestra o que la Biblia nos enseña, creo que deberían de ser como oportunidades para nosotros de aprender algo que no debemos de hacer. Pero también hay lecciones en la Biblia que nos dicen que sí debemos de hacer. La Biblia es un ejemplo vivo, es palabra viva de Dios, que siempre y continuamente nos va a estar diciendo cómo deberían de ser nuestras vidas para el bien nuestro. No para... uno dice para el bien de la religión, porque todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. No todas las religiones llevan a Dios, ni todos los caminos llevan a Roma. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que es una lección para nosotros debería de hacernos vivir mejor y estar mejor cada día. ¿Qué pasa cuando las cosas no cambian? Cuando en lugar de estar mejor, están peor. Pues es que no estamos aprendiendo. No estamos aprendiendo de las lecciones pasadas. Ni siquiera te estoy diciendo aprende de mis lecciones. Aprende de las tuyas. De tus propias lecciones. De tus propias decisiones. De tu propia actitud y tu comportamiento. Aprende de eso para que tu vida sea mejor. Lucas capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Ok? Luego dice el versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí una pausa. Dice, el pastor se va a poner navideño. Anda en modo navideño el pastor. Pero esto es una de las cosas que genera mucha polémica entre cristianos. Que si se debe celebrar la Navidad, que si no se debe celebrar la Navidad, que si es la fecha de Navidad, que por qué celebramos a Navidad, que no es a Navidad al que que no es a Jesús al que celebramos, sino que es al Dios quién sabe cuál y al ídolo quién sabe cuál. Hay tantos nombres y tantas historias acerca de esto, que realmente se ha generado, en lugar de entender el acontecimiento, es una discusión de fechas y temporadas. No son las fechas, no son las temporadas, es el acontecimiento. Y cada año en estas fechas explico esto mismo. Si usted ya lo oyó, téngame paciencia, porque lo voy a decir para quienes no lo han oído. Pero yo entendí, yo vengo de una casa donde mi papá siempre nos enseñó, y amo a mi papá, y sé que esto probablemente lo sepa mi papá o mi mamá al menos, pero yo amo a mi papá, y mi papá siempre nos enseñó que la Navidad era un negocio, que era un asunto de mercantilismo, era un asunto de capitalismo, era un asunto de consumismo. Esa era la palabra que mi papá siempre nos decía. La Navidad es consumismo, es un negocio que se enseña, que se transmite para que la gente gaste y compre lo poco que tiene y siempre consuma. Así es que con ese pensamiento y esa enseñanza yo crecí. Así es que cuando me hice adulto, me caso con mi esposa y me encuentro que los cristianos no celebran la Navidad, yo dije, wow, cuánta razón tenía mi padre. Tiene razón, es consumismo, es capitalismo, es del diablo, decía yo. Hasta que varios años después, ya casado con mi esposa, siendo yo cristiano, entre las pláticas que teníamos con mi suegro, en una ocasión mi suegro me contó cómo, pero no creo que fue a los 2 años de casado, fue como a los 6 años de casado, 7 años de casado, que mi suegro me contó cómo es que era su cumpleaños. Un día, en un año, nosotros visitamos a nuestras familias una vez al año casi, que no podemos el tiempo, en aquel tiempo, en aquella época el dinero no nos alcanzaba, entonces íbamos una vez al año a verlos. Y aprovechábamos para ir a Navidad con mis papás y ir a Año Nuevo con mis suegros, y entonces ya nos quedábamos unos días más con mis suegros y alcanzábamos a quedarnos al cumpleaños de mi suegro. Mi suegro cumpleaños el 6 de enero, y el 5 de enero, perdón, y nos quedamos hasta el 5 de enero para celebrar su cumpleaños. Y en una ocasión en su cumpleaños, pues empezó la plática, y le dije, bueno suegro, ¿y cómo es que su cumpleaños es el 5 de enero? ¿Le toca doble regalo que Reyes? Y dice, no, nunca me han tocado Reyes. Y dice, es más, dice, yo no sé si el 5 de enero, nací el 5 de enero. Solo sé que mi acta de nacimiento tiene 5 de enero. Le digo, caray, a ver, cuénteme eso, ¿cómo está el asunto? Dice, yo no tenía acta de nacimiento, yo nací en un rancho y no tenía acta de nacimiento, crecí, me hice adolescente, y cuando yo era joven, quería entrar al ejército. Y uno de los requisitos para entrar al ejército es que me pedían acta de nacimiento. Y yo no tenía acta de nacimiento. Pero como yo quería entrar al ejército, me hice el propósito de conseguir mi acta de nacimiento. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿y cuándo naciste? En el ejército me preguntaron, si la historia no la cuento correctamente, que me perdone mi suegro, pero en esencia es lo que él me contó. Los detalles a lo mejor no los tengo claros, pero en esencia esto es lo que me contó. Dice, cuando me dijeron, pues, ¿cuándo naciste? Y entonces inmediatamente yo relacioné, tenía un tío o primo, tenía un primo que era más o menos de la misma edad de él. Y entonces eran muy de la edad, o sea, haga de cuenta que nacieron casi al mismo tiempo, pero no en la misma fecha. Así es que fue con el pariente, le dice, oye, ¿qué fecha naciste? No, pues, ¿en qué año naciste? No, pues, en tal año. No, pues yo también. Bueno, ¿en qué mes? No, pues yo en enero, pues yo no sé. No, pues yo el 5 de enero. Así es que le pusieron la fecha del primo. Y desde entonces en su acta de nacimiento fue al registro civil, hizo el trámite del registro civil con la fecha de nacimiento del primo. No era su fecha de nacimiento. Mi suegro no sabe qué día nació. Nunca le celebraron un cumpleaños.
Nunca le dijeron feliz cumpleaños cuando se levantaba. Él sabía, él supo, o él tuvo fecha de nacimiento hasta que era un joven. Toda su infancia, toda su adolescencia, hasta su juventud, antes de entrar al ejército, nadie le había festejado su cumpleaños. Nadie le dio un regalo de cumpleaños. Nadie le cantó las mañanitas. Solamente vivió y vivió y vivió hasta ese día en que le dieron un acta de nacimiento para poder entrar al ejército y trabajar en el ejército. Él quería trabajar en el ejército. Y entonces, hasta ese entonces, él ya tenía una fecha de nacimiento. ¿Y qué cree? Que a partir de esa fecha, él mismo me dijo, yo mismo me celebraba mi cumpleaños. Porque ahora ya sabía que tenía un día de cumpleaños. Y él solito se celebraba y después se casó con mi suegra. Y entonces tuvieron los hijos y ya los hijos le celebraban, mi suegra le celebraba, los hijos le celebraban y hoy le celebramos el día 5 de enero. ¿Ese es el día de su cumpleaños? No. ¿Ese día nació? No. Pero ese es el día que él tiene registrado que es su cumpleaños. Entonces hoy cuando alguien me alega y me dice, es que Jesús no nació el 24 de diciembre para amanecer 25, yo sé, la Biblia me dice a mí que no. La Biblia a mí me dice que pudo haber nacido entre septiembre y octubre, ni siquiera puso un día el Señor. Mire, le puso día a la fiesta de Yom Kippur, le puso día a la fiesta de Tabernáculo, le puso día a la fiesta de, a las 7 fiestas al día de Pentecostés. Todas las fiestas que están escritas en la Biblia, todas tienen día exacto en que se deben celebrar. Ahora, pastor, pero no cae en la misma fecha Pascua. No cae, porque el calendario hebreo es diferente a nuestro calendario. Pero todos, para los hebreos saben cuándo es Pascua, cuándo es Yom Kippur, cuándo es Sukkot, cuándo todas las fiestas las tienen claras, porque su calendario así lo marca. Amén. Pero ¿por qué Dios no le dio fecha al nacimiento de Jesús? ¿Por qué Dios no le puso fecha? Y el día tal, del mes tal, de la época tal, nació Jesús. ¿Por qué no le puso? Yo decía, Señor, ¿a quién le hubieran puesto para callarle la boca a unos cuantos? Y la respuesta que recibí fue con mi suegro. No sabemos qué fecha nació mi suegro. Sabemos más o menos la época. Sabemos más, porque ni siquiera es la temporada, porque le celebramos en invierno. Pero ¿qué tal que si mi suegro nació en verano? O en otoño, o en primavera. No sabemos, le tocó invierno porque esa era la fecha que le pusieron en el acta. Pero ¿qué tal que si no fue ni siquiera en invierno, el 5 de enero? Pero de que mi suegro nació. Ahí está. Y hoy acabamos, va a estar por cumplir 85. 85 años está por cumplir mi suegro. Y el hombre trabaja. Este año nos dio un susto, que fue a dar al médico. Y resulta que después fuimos a verlo, estuvimos allá con él. Y resulta que la noticia que nos dieron está muy bien. Como si nada le hubiera pasado. Gracias a Dios. Entonces, que alguien me diga, es que tu suegro no nació el 5 de enero, estás equivocado. Le digo, no nació el 5 de enero, pero ahí está. ¿Nació? Es que no nació en invierno. Le estás celebrando a los santos reyes, no a tu suegro. Pues será el sereno, pero ahí está mi suegro. Y me pueden decir lo que quieran, que no es la fecha, que no es la temporada, pero de que nació mi suegro, nació. Y gracias a Dios que ahí está. Amén. Así es que cuando alguien me dice, es que Jesús no nació el 24 de diciembre. No, yo sé que no. Pero no me pueden negar que nació. Es que le está celebrando al diablo, le está celebrando a este y al otro. No, yo al que le celebro es a Jesús. Yo no celebro el Día de Reyes con mis suegros. Celebramos su cumpleaños. Y en ocasiones nos ha tocado estar con él. Y le cantamos las mañanitas y le compramos pastel, le compramos gelatina y celebramos con él. Y ahí nos quedamos y comemos con él. Nos ha tocado algunas veces. La mayor parte del tiempo la felicitación ha sido por teléfono.
Y le hablamos, suegro, felicidades, le cantamos las mañanitas y le celebramos ahí por teléfono, y él muy contento y agradecido con Dios por nuestras vidas, y él también le da gracias a Dios por su vida. Hermano, ¿sabe? Él no está preocupado si es su día de cumpleaños o no. Él no se hace preguntas filosóficas como diciendo, ¿será que este día nací? ¿Será que existo? ¿Qué tal que si no nací el 5? Entonces, ¿será que no existo? Hermano, él está feliz de la vida. Así es que cuando se genera una polémica acerca de si Jesús nació el 24 de diciembre o no, yo solamente pienso en mi suegro. Quizás no sea la fecha de su nacimiento, quizás no sea la temporada de su nacimiento, pero de que mi suegro nació, nació. Entonces yo celebro el acontecimiento. Entonces yo celebro el acontecimiento de que mi suegro nació. Y le cantamos las mañanitas, y le damos su regalo, y le apapachamos y todo. Pero cuando alguien pelea tanto porque el 24 de diciembre, el 25 de diciembre se celebra la Navidad y estamos celebrando otro Dios, mire, si usted celebra a Jesús, usted celebra a Jesús. Sea o no sea el día de su cumpleaños. Lo que celebramos es el acontecimiento. Jesús nació. Y este es el momento que para mí es una pausa en la historia de la humanidad. Es una pausa en la tierra. Porque ese es el momento en que Dios pone una pausa en la tierra y le anuncia al mundo que su Hijo nació. Ya lo había anunciado. Ya había anunciado Dios con los profetas, había dicho con los profetas que iba a haber una pausa en la tierra. El nacimiento del Mesías, el nacimiento del Rey, el nacimiento de Cristo. Así es que ese momento estaba por suceder, estaba por acontecer. Y cuando finalmente llega, no cree que lo dijo el profeta hoy, y el próximo año nacerá el Mesías, el Cristo, Emanuel será llamado. No, sabe, pasaron muchos años. Cientos de años, desde que el profeta dijo que iba a nacer Jesús, pasaron cientos de años. Cuando sucedió, ya la gente ni lo esperaba. Y de repente empiezan a oír, oigan, dicen que Jesús es el Cristo, es el Mesías, dicen que Él es el Salvador del mundo. A ver, ¿será? En aquel tiempo, la Biblia nos enseña que había unos hombres sabios, que hoy le llamamos magos, que de magos es una palabra para decirle a los sabios, de que entonces no eran magos, de que hacían magia, eran gente que se dedicaba a estudiar los astros, los tiempos, y resulta que en el estudio de los tiempos y con las profecías, con los viajes que ellos habían hecho alrededor del mundo, había una nación que decía que para cierto momento, cuando las estrellas tuvieran cierta posición o en cierta época, nacería el Mesías. Y entonces estos hombres sabios que estudiaban las estrellas, que estudiaban las épocas y los tiempos y las profecías de otros pueblos, se dan cuenta que ha llegado el momento en que nace el Mesías de este pueblo, no de ellos, de este pueblo. Y entonces ellos dicen, vamos a ver, y te encuentras con la historia de los hombres sabios de Oriente, que le llamamos magos, que vinieron a ver a Jerusalén quién era este hombre o este niño que había nacido. El mundo pausó, hermano, la tierra pausó, porque lo que Dios dijo que iba a acontecer sucedió. Y por un instante, no sé si sería un minuto, 2 minutos, un día, un mes, una semana, un año, no lo sé cuánto tiempo la tierra pausó, pero esta profecía que se había dado del Mesías, que el Mesías nacería, ahora se estaba cumpliendo. Y tenía que quedar claro en el universo y en toda la tierra que esta palabra se había cumplido. Entonces a mí me llama la atención que la manera en que Dios hace que se sepa y se establezca que este acontecimiento, el nacimiento del Mesías, ha sucedido, me llama la atención que Dios utilice 2 tipos de testigo para dar certeza de que esto ha sucedido. La Biblia enseña que para un testimonio sea verídico, es decir, para que lo que tú dijiste sea verdadero, necesitabas por lo menos 2 testigos. ¿Sí está conmigo? Necesitabas 2 testigos que aseguraran y confesaran y dijeran que lo que tú estabas diciendo era verdad. Entonces ellos tendrían que testificar por su cuenta y decir, oigan, esto que está diciendo la hermana o el hermano es cierto. Yo soy testigo de eso.
Y necesitaban dos testigos, claros. Podían ser más, pero con dos era suficiente. ¿Por qué con dos? Yo pensaba, bueno, ¿por qué dos? ¿Por qué no nada más uno? Porque con uno me puedo poner de acuerdo. Pero con dos era más difícil ponerme de acuerdo. Entonces, que el testimonio de los tres coincidiera es muy difícil. ¿Sí está conmigo? Sí. Le pongo un ejemplo. Hace poco hablábamos de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Le enseñábamos acerca de que Ananías y Zafira quisieron engañar al Señor. Y entonces ellos dos se ponen de acuerdo, porque el primero que llega a la reunión de los apóstoles es Ananías. Y Ananías le dice a Pedro, Pedro, vendimos una heredad y la vendimos en tanto. Aquí está la cantidad que nos dieron por la heredad. Y entonces Pedro le dice, oye, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué pretendes engañar al Espíritu Santo? No, yo no, ¿cómo crees? ¿Seguro que vendiste en tanto? Sí, en tanto la vendimos. Ananías, si te hubieras quedado con la heredad, nadie te hubiera dicho nada. Si hubieras vendido la heredad y te quedas con el dinero de la heredad, nadie te hubiera dicho nada. El problema es que tú quieres engañar a Dios diciendo que valió tanto cuando no valió tanto. Incluso si tú querías partir tu herencia y el costo de la heredad y dar una parte a la iglesia y la otra parte quedártela, nadie te hubiera dicho nada. El problema es que quieres engañar a Dios. Y en ese momento Ananías cae muerto por querer engañar a Dios, por mentirle a Dios. Entra la esposa, apenas se llevan a enterrar a Ananías y van regresando los que enterraron a Ananías, y entra la esposa. Y Pedro le da la oportunidad a la esposa de corregir el testimonio. Y le dice, mujer, ¿es verdad que vendieron en tanto la heredad? Y la otra, que estaba de acuerdo con el marido, sí, en tanto la vendimos. Ajá. Hombre, somos bien generosos, ¿verdad? Dice, mujer, mira, ahí vienen entrando los jóvenes que acaban de sepultar a tu esposo por mentirle a Dios. De la misma manera, tú has querido mentirle a Dios y cayó muerta Zafira. Y se la llevaron y la enterraron. Por eso es fácil ponerse de acuerdo entre dos. De hecho, la misma Biblia nos aconseja que cómo pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso el testimonio que necesitamos es el de tres, el que le aconteció y los otros dos testigos. Entonces a mí me llama la atención que en este momento crucial en la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús, Dios usara dos testigos radicalmente distintos para que su testimonio no fuese porque se pusieron de acuerdo, sino porque realmente sucedió. Y entonces encontramos a los primeros, y puede leer conmigo, ahí mismo en Lucas, donde estamos, pero el versículo 8, ahí donde Lucas 2, pero el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué fue lo que les rodeó? La gloria del Señor. ¿Qué les rodeó? No se olvide de esto, porque esta gloria es realmente el testigo. Ok, ven conmigo. Gracias. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Sabe lo que significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa evangelio. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Entonces, el primero que le predica a la gente el evangelio, ¿quién es? Este ángel. Pero ¿sabe una cosa? Hoy los ángeles no pueden predicar el evangelio. Les fue restringido. Ellos quisieran anunciar el evangelio de Jesús, pero no lo hacen. Por eso los únicos que tienen la facultad para anunciar el evangelio
somos los testigos de Cristo. De acuerdo a lo que dijo el Señor Jesús en el libro de los Hechos, cuando dice que recibiríamos poder y le seríamos testigos en toda la tierra, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad, el compromiso, la obligación y la bendición de predicar el Evangelio, somos ustedes y yo. Las buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué es quién? Cristo. Cristo significa Mesías. Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Mesías. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? El ungido, el enviado. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Jesucristo, le estamos dando el reconocimiento de que Él es el ungido de Dios, que no hay otro en la tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, que haya sido ungido, enviado para darnos esta salvación. Esa es la certeza que tenemos. No existe alguien más. Jesús no andaba suplantando o usurpando o ocupando el lugar de alguien, de algún otro. Los profetas, los salvadores de la nación de Israel, los enviados a la nación de Israel anteriormente, no tenían el carácter de Cristo, no tenían el carácter de enviado, de ser el ungido para un propósito específico. Acuérdense lo que significa ungir, se los he explicado en otro momento. Ungir es derramar una gracia, un favor, un don, un talento especial para una acción específica. Cuando ungimos algo, cuando ungimos a alguien, le estamos designando, le estamos otorgando de parte de Dios esa característica, esa cualidad que solamente Él puede hacer. Nadie más va a hacer lo que esa persona está haciendo. Si tú eres un ungido de Dios, nadie va a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nadie va a ocupar tu lugar, nadie te va a suplantar. Pastor, pero entonces ¿por qué primero Dios ungió a Saúl el rey y después ungió a David sustituyendo a Saúl? No, David no vino a sustituir a Saúl. Saúl fue desechado y el que ocupó el lugar de rey fue David. ¿Sí está conmigo? Es distinto. Son cosas distintas. Nosotros no ocupamos el lugar de nadie. Tú tienes una asignación específica que nadie más va a hacer. Por eso es importante que la hagas. ¿Está conmigo? Ok. Bueno, Cristo es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías de Dios, es aquel que fue asignado para un propósito específico. Ok, dice la Biblia. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra vez, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A partir de este momento, por eso digo que es una pausa, porque la historia de la humanidad siempre, desde su creación, desde Adán y Eva, hubo un pleito con Dios. Cuando Adán y Eva le fallan a Dios, hay una enemistad entre el hombre y Dios. Eso es lo que sucedió en la tierra, hermano. Por eso a la tierra le fue como le fue. Por eso han sucedido guerras, pestes, hambres, muertes, el hijo contra el padre contra el hijo. Todos esos acontecimientos fueron por una razón. El hombre entró en pleito con Dios. Y si ustedes leen la historia de la humanidad, a lo mejor no les gusta leer mucho, pero de vez en cuando lea un poquito de la historia de la humanidad y se dará cuenta que las cosas que han sucedido en la tierra son causa, no necesariamente del enemigo de hombres con hombres, sino porque no hay paz. Y la paz que tratamos de tener, o la paz que tratamos de alcanzar, es por conveniencia. Yo estoy en paz contigo mientras me convenga. El día que no me convenga, el día que yo quiera tener un beneficio, me enojo contigo.
El día que yo quiera ganar más que tú, me voy a pelear contigo, voy a difamarte, voy a hacer un chisme, porque no quiero tener paz. No estoy buscando la paz, lo que quiero es estar ganando. Entonces, si ganar me permite, si estar en paz contigo me permite ganar, pues voy a estar en paz. No te voy a reclamar nada, no te voy a decir nada, no voy a exigirte nada, porque ahorita me conviene estar en paz. El día que ya no me convenga, me peleo contigo. Entonces se acaba la paz. Ese es el tipo de paz que el mundo tiene para darnos. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo la da. Mi paz no es por conveniencia, mi paz es tranquilidad que te otorgo en una entera confianza de que tú vas a responder de la misma manera. Y ahora el pleito que había entre Dios y los hombres, porque incluso el hombre se acercaba con Dios para estar en paz por conveniencia. La gente buscaba a Dios por conveniencia. El mismo pueblo de Israel buscaba a Dios por conveniencia. Ellos decían, estemos en paz con Dios para que nos vaya bien. No porque quisieran estar en paz, porque querían que les fuera bien. Y siendo honestos, por eso oraba al principio como oraba, porque siendo honestos, muchas veces nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Dios, venimos a Dios porque ya estamos cansados, porque queremos tener paz, porque ya tenemos el agua hasta el cuello, porque ya no aguantamos los problemas, las dificultades. Entonces alguien nos dice, mira, vamos a la iglesia, ahí en la iglesia vas a encontrar paz. Ay, sí, lo que quiero es paz, vamos. Y vas a una iglesia, y te metes a otra religión, y andas con estos, y andas con aquellos, a ver en dónde encuentras la paz. Pero en realidad lo estamos haciendo por conveniencia. ¿O no? Hasta que entiendes que la paz que necesitas no es la de la conveniencia. La paz que necesitas es la paz que dijo Dios aquí. Ya no habrá guerra entre el hombre, la humanidad y yo. Habrá paz. Paz en la tierra. Paz en la tierra. ¿A quién? ¿Aquí para quién es la paz? Ahí lo lees. Ahí lo lees. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una traducción que dice, paz entre Dios y la tierra, y que los hombres gocen de la buena voluntad de Dios. A mí me gusta más esa traducción. No sé qué tan apegada al original sea, pero me gusta más. Porque si algo necesitamos nosotros es disfrutar de la paz de Dios. Lo que te dé tranquilidad, que te permita vivir en paz. En medio de todas las tempestades y en medio de todas las tormentas que hay, ¿a poco no necesitamos paz? A veces solamente queremos acostarnos y dormir tranquilamente. Ya olvídese de dejar de tener problemas. Los problemas dicen, ay, como quiera yo lo resuelvo. Quiero dormir en paz, quiero dormir tranquilo. ¿Y qué es lo que, por qué el sufrimiento, el dolor, la tempestad no se termina? Bueno, puede que no termine todo eso, pero algo que sí necesitamos es tener paz. Y el que lo vino a establecer fue nuestro Señor Jesús. Por eso creo que hay una pausa definitiva en la historia de la humanidad. Hay una pausa ahí, donde Dios dice, hey, déjenme darles una buena noticia. Hay paz. Hay paz en la tierra. Dios que tenía un pleito con ustedes porque los ofensores son ustedes, no yo. El pleito que tenemos entre la humanidad, entre ustedes, humanidad, y yo, es por lo que ustedes hicieron, no por lo que yo hice. Porque somos bien raros nosotros. Nosotros la regamos, nosotros nos equivocamos, nosotros hacemos lo malo. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué a mí? Y todavía nos preguntamos por qué.
Después de todo lo que hicimos, todavía le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? El pleito entre la humanidad y Dios no es por algo que Dios hizo. La guerra, la batalla que había entre la humanidad y Dios no es por algo que Dios hizo. Es que Dios se apartó. No, Dios no se apartó. El que lo apartó fue el hombre. Lo dice Romanos capítulo 1. El hombre sacó a Dios de sus conciencias. El hombre sacó a Dios de sus vidas. Al ser humano no le importó más Dios. Ay, mi vida es maravillosa. Yo quiero vivir mi vida sin Dios. Y después la humanidad se preguntaba, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Y por qué hay niños en la calle? ¿Por qué hay esto? ¿Y por qué hay violaciones? ¿Y por qué hay malos? ¿Y por qué Dios no hace nada? Ok, primero lo sacas de tu vida y luego quieres que venga a recoger el cochinero. Primero lo corres de tu casa y luego quieres que vengan a limpiar. Entonces, ese es el error que tenemos los seres humanos. Por eso creo, e insisto en esto, que Dios hizo una pausa en la tierra y le dijo, hey, pausa. Escuchen lo que tengo que decir. Haya paz entre ustedes y yo. Y que ustedes puedan disfrutar de la buena voluntad de Dios. Porque Dios no es el que busca tu mal. Dios no te está castigando por lo mal que te portaste el fin de semana pasado. ¿Sí está conmigo? Estábamos platicando esta semana, mi esposa y yo, con unas personas y esta persona nos dice, no, sí tengo que ir a la iglesia. Tengo la iglesia porque han acontecido cosas o han sucedido cosas que no puedo dejar de ir a la iglesia. Cuando yo oí esto dije, tiene razón. Pero no necesitamos buscar a Dios solo por las cosas que nos pasan. Es que ahora sí me voy a acercar porque me está yendo mal. Ok, bueno, búscalo. Dios tiene paz para ti. Pero no por eso lo busquemos. ¿Sí está conmigo? Es que ahora sí mi matrimonio está en caos. Necesitamos buscar a Dios. Ay, Señor, ayúdame, pastor, ore por mi matrimonio. Ok, lo hacemos, oramos por ti, porque lo que Dios tiene para darte es paz. ¿Sí está conmigo? Sí. Pero no solamente lo busques por eso. Y entonces Dios se acerca a unos testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Los campesinos, los pastores. Gente sin estudios. Gente que uno puede decir, son bien fáciles de impresionar, les lavan el cerebro bien rápido, porque eso es lo que dicen de los cristianos, que somos ignorantes y que nos lavan el cerebro bien rápido. Y entonces cuando yo hablo con ellos y me dicen, ay, sí, tú sabes mucho, no, pero estudié una maestría. Por si quería saber nada más. Ay, sí, ya crees que sabes mucho, ¿no? Pablo decía, todo esto lo tengo por basura, para venir al conocimiento de la excelencia de Cristo. Y eso es lo que me importa saber. Nada más que me cansé que me dijeran que yo era un ignorante. Entonces, por eso estudié la licenciatura y por eso estudié la maestría y estoy por entrar a un doctorado y primeramente Dios no será para, hey, mi doctorado me enseña. No, es nada más para que no me vuelvan a decir ignorante. Porque no me gusta que me lo digan. Solo por eso. Pero los campesinos, a Dios no le importó que dijeran, ay, es una bola de ignorantes, no le hagan caso, les lavaron el cerebro, tuvieron ahí un éxtasis emocional y todos alucinaron con ángeles que se oían desde el cielo gritando, gloria a Dios en las alturas. Todos alucinaron con lo mismo, hoy le llaman hipnosis colectiva, los hipnotizaron a todos. Sí, como no, con mucho. Y entonces uno pudiera pensar, estos son ignorantes. Y esta ignorancia les hizo poder experimentar algo sobrenatural, como era encontrarse con el Cristo. Y entonces, vean, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pues vamos a ver si es cierto, no sé que estemos de verdad alucinando. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo vinieron? Hermano, no se esperaron. Ay, el domingo vamos a la iglesia y lo confirmamos. No, ¿cómo vinieron?
Si algo tienes que tener, hermano, es prisa. No por vivir la vida, pero sí por encontrarte con tu Señor. Tienes que tener prisa por buscarlo. Tienes que tener hambre por acercarte. Tienes que tener hambre por venir a Él y buscarle a Él. ¿Sí está conmigo? Tiene que tener prisa de eso. Es verdad, hay cosas que son importantes en esta vida. Hay cosas que no puedes evitar. Hay cosas que no puedes posponer. Hay cosas que debes de dejar, que no puedes dejar para otro día. A veces es cuestión de trabajo, a veces la propia salud no nos permite buscar al Señor. Pero hermano, cuando tienes oportunidad, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar, porque habrá días en que no lo puedas buscar. Te los decía hace poco. Hoy estamos disfrutando de la posibilidad de reunirnos, pero vendrán días en que no vamos a poder reunirnos. Donde usted se va a tener que estar en su casa solito, leyendo la Biblia ahí solo, diciendo, ay Señor, cómo extraño a los hermanos en la iglesia. Y no lo vamos a poder hacer. Bueno, ojalá y no nos toque a nosotros, pero llegará ese día. ¿Sabía? En México pasa, ay pastor, está exagerando. No, en México ha habido hermanos cristianos, creyentes del Evangelio, que han sido expulsados de sus tierras. Hoy, en pleno siglo XXI. Que los despojaron de sus casas y de sus propiedades por ser cristianos. ¿No me creen? Investiguen en Oaxaca, en Guerrero, comunidades que han expulsado, comunidades indígenas, que han expulsado a los cristianos por creer en el Evangelio, porque resulta que el hijo menor de ese papá o esa mamá, o el hijo menor de esa familia, o el hijo mayor, se fue a Estados Unidos para probar fortuna, y allá en Estados Unidos trabajó de cualquier cosa que encontró, y allá en Estados Unidos lo alcanzó el Evangelio. Y allá conoció iglesias cristianas, se empezó a congregar, se acercó a Cristo, creyó en Cristo y regresa a su tierra para predicarle a su familia. Y le dice a su familia, ¿qué creen? Cristo es real. Cristo no es una religión. La Biblia dice esto. Y se convierte la familia. Y al rato esa familia, porque acuérdense que los pueblos casi todos son familia. Esa familia le habla a otro familiar y dice, oye, mira. Y resulta que ya 2, 3, 4 familias se convierten a Cristo. Tratan de hacer una iglesia y los expulsan de la comunidad por ser evangélicos. En pleno siglo XXI. Ha habido masacres. Hace, no sé, ¿qué son? Como más de 25 años. Más de 25 años. Una comunidad en San Juan Chamula asesinaron a cristianos, mexicanos. Asesinaron a cristianos por creer en Cristo. San Juan Chamula, investigue, ahí está Google, investigue. Y va a ver que fueron asesinados por creer en Cristo. En México, en época moderna, no estoy hablando de la época de la conquista. Por ser cristianos evangélicos. ¿Está conmigo? Entonces ya lo hemos vivido en México. No digo que nos va a pasar ahora, yo creo que va a suceder después de la tribulación, pero les comento para que ustedes se enteren por si se quedan. Cuando el Señor venga, y ustedes no se van con el Señor, sepan, sí, el pastor dijo que nos iban a perseguir. Yo pienso irme con el Señor, no sé usted, pero por si se queda, por si se le ocurre quedarse, se está haciendo planes para quedarse, la persecución y cuando... Ay, pastor, es que yo quiero quedarme, se oye interesante, siempre he querido vivir un apocalipsis zombie. Bueno, si está haciendo planes de quedarse, le aviso que no va a ser tan fácil. El pastor exagera. No, está en la Biblia. Está ahí, está en la Biblia y usted tiene que saberlo. Nosotros no hablamos mucho de eso porque a veces suena más como un espectáculo, como algo así como de hacer show de la tragicomedia cristiana. No le cuento mucho de las persecuciones. Hoy conocemos hermanos que están en Pakistán, los conozco en redes sociales por causa del pastor Hans Clausede, ese pastor alemán. Tenemos contacto con él y estamos en contacto con él. Él ha vendido sus libros en Pakistán y ellos, los hermanos de Pakistán, nos cuentan la persecución que sufren por ser cristianos. ¿Está conmigo? No solamente ellos. Ahorita la situación en Perú
no es fácil. Hay una crisis política y social y económica en Perú. Y nosotros tenemos hermanos en Perú. Hay una iglesia que está bajo nuestra cobertura en Perú, que son los hermanos de la iglesia Milicia de Jehová, y estamos orando por ellos, porque la situación allá no es fácil. Y ha habido asesinatos, ha habido muertes. Allá no es por una cuestión religiosa, allá es una situación política. Pero los cristianos no son bien vistos. Los cristianos evangélicos son perseguidos. Y le podría leer toda la cartilla y toda la lista que tengo en mi lista de peticiones de oración de todos los hermanos que están sufriendo persecución. Hay hermanos en Venezuela, la hermana Sorena Bastidas, que está en Venezuela, que está en contacto con nosotros, que escucha nuestros mensajes. Ella está en Venezuela y nos cuenta la persecución religiosa que hay en Venezuela. ¿Sí está conmigo? Entonces, está sucediendo. Si nosotros hoy aquí en México no lo estamos viviendo, no significa que no esté sucediendo en el mundo. Pero ese no es el tema, ¿va? Regresemos al tema. Entonces Dios toma a estos testigos, los campesinos, y ellos van a Belén, donde nació Jesús, y van a cerciorarse si esto que les dijo el ángel fue cierto o no es cierto. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy no son los ángeles los que predican el evangelio. Hoy son los cristianos, ustedes y yo. En este caso, a mí me toca estar aquí al frente y yo soy el que predico. Y cuando yo digo algo acerca del evangelio, habrá quienes me miran y dicen, ¿será? Vayamos a Belén a confirmarlo. ¿Sabe qué es lo interesante? Es que siempre Dios te va a dar la confirmación de lo que reafirma su palabra. Si lo que yo te enseño miento, y lo que yo te enseño estoy dando una mentira, y estoy usando la palabra y la estoy tergiversando a modo para convencerte de algo, Dios no va a respaldar mi enseñanza. Dios no va a respaldar mi testimonio. Al contrario, Dios va a hacerte darte cuenta que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Y tú vas a tener la tranquilidad en tu corazón de decir, no, lo que dijo el pastor no es verdad. Eso que predicó el domingo no es cierto, no está hablando verdad, porque Dios ya me lo confirmó. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Es que Dios no buscó un pastor. ¿Se da cuenta? No buscó un pastor. ¿Cuántos buscó? No dice, pero dice que eran muchos pastores, a los pastores que estaban trabajando ese día. Esa noche fue a los que les habló y les dijo, acaba de nacer el Cristo. No fue uno, no fueron dos, fueron varios pastores. Así es que es necesario, hermano, que cada vez que tú dudes de lo que tu pastor te está enseñando, te cerciores primero con el Espíritu Santo y le digas, Señor, ¿es verdad esto que me está diciendo el pastor? ¿Concuerda con tu palabra? ¿Tu palabra lo confirma? ¿Hay alguien más que me pueda decir si esto es verdad? Es más, no necesitas ir a buscar a otro pastor. Acércate conmigo. Acércate con la pastora. Y dices, ¿esto es verdad? Y algo que les hemos enseñado aquí es que las cuestiones doctrinales o la doctrina de la iglesia se las enseñamos en los discipulados. El domingo y los martes enseñamos un conocimiento general de las Escrituras para que tu vida sea conforme a la buena voluntad de Dios. Lo que acabamos de leer. Que haya paz con Dios, pero que también puedas disfrutar de la buena voluntad de Dios. ¿Está conmigo? No solamente te queremos un cristiano que tenga mucha fe. No solamente queremos que seas un cristiano que cree todo lo que la Biblia dice. También queremos que seas un cristiano que tiene mucha fe, que cree todo lo que la Biblia dice, pero que también disfruta de la buena voluntad de Dios, que tiene una vida plena como la que Jesús prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que queremos que tengas. Que disfrutes de la buena voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios le habla a estos testigos, a estos pastores, van a Belén. Se encuentran con el niño que ha nacido, que está envuelto en pañales, que era la señal, que estaba en un pesebre, y ahí dicen, sí, nos ha nacido un Salvador. Pero ese Jesús no se manifestó hasta 30 años después. Ese bebé milagroso, ese Cristo enviado, no se manifestó sino hasta 30 años después. Imagínense estos pastores. Dicen, conocimos al Mesías,
conocimos a Cristo el Señor, conocimos al Salvador del mundo, ahora tenemos paz para con Dios y buena voluntad, podemos disfrutar de la buena voluntad de Dios. Y resulta que nadie les creyó. Sigues siendo pastor, sigues viviendo de tus ovejitas, sigues padeciendo enfermedades, dolencias, sufrimiento, sigues teniendo que entregar tu ofrenda en el templo, sigues teniendo que traer tu ofrenda al templo para perdón de tus pecados. Durante 30 años, lo que ellos observaron, lo que ellos vieron como un testimonio de parte de Dios, y a ellos llamándolos por testigos, no pudieron ver la manifestación de esta gloria, de este Cristo Salvador. No lo pudieron ver sino hasta 30 años después, hermano. Yo me imagino estos pastores, cuando eran pastores, yo me los imagino jóvenes, 40 años. Ah, que dijeron 18. No, yo creo que eran ya adultos. Unos 30, 40 años. Imagínese un hombre de 40 años, cuando pasan 30 años sin ver manifestarse lo que Dios les permitió ver como testigos. ¿Cuántos años tenía ya? 70. Yo conozco cristianos que tienen 50, 60 años y dicen, ya, que el Señor me lleve. Ya, Señor, ya estoy en tiempo extra. Ya quieren que el mundo se les acabe, ya quieren estar con su Señor. Estos estaban esperando, estuvieron que a sus 70 años, esperando, ya será este el año que se manifieste el Mesías. Ellos sabían que un bebé no se iba a manifestar a predicar el reino de los cielos, que había que esperar. Un niño no tenía un buen testimonio entre los adultos, así es que no sería un niño. Un adolescente es considerado rebelde entre los adultos, así es que no sería un adolescente, tendría que ser un adulto. Así es que ellos esperaron, y cuando llegó la época y cuando apareció Jesús, seguramente a sus 70 años, ellos fueron los primeros en ir a encontrarse con este Mesías al que habían conocido cuando era un bebé. No nos lo dice la Biblia, pero usemos un poquito la lógica. Siendo de 70 años, encontrarse con el Mesías. Y le pongo esto como ejemplo porque resulta que uno de los profetas, de los sacerdotes que estaban en el templo, oró a Dios y le dijo, Señor, permíteme ver al Salvador. Y sabe, cuando Jesús lo llevan al templo para presentarlo, pues aquí está adelante. Dice, versículo 21, le leo esto. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, será santificado, será escogido para Dios. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado a este Simeón, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Imagínense, este hombre amaba tanto a Dios, era piadoso, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, y él le dice al Señor, Señor, no quiero morirme sin ver al Salvador. Inteligente el hombre, ¿va? Porque habían pasado 430 años de que Dios no había hablado a Israel. Y entonces este hombre dice, pues no sé cuánto tiempo más tarde. ¿Qué tal que si tarda otros 200? Y si Dios es bueno conmigo y me concede no morir hasta ver al Mesías, pues voy a vivir un largo de tiempo. No dice qué edad tenía este hombre, solo dice que era un hombre mayor. Y que le había pedido a Dios, no quiero morir sin ver al Salvador de Israel.
Y el Espíritu Santo le revela y le dice, no morirás, sino que conocerás al Salvador. ¡Wow! ¡Qué tremenda confirmación de parte de Dios! Y le dice, leamos, versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Cómo? En paz. ¿Qué es lo que dijo el ángel a los pastores? Ahora hay paz en la tierra, entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué es lo que encontró este hombre al encontrarse con el ungido de Dios, con el Cristo? Encontró paz. Dice, ahora me voy tranquilo, me puedo morir en paz. Despides a tu siervo en paz. Y dice, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ya luego puedes seguir leyendo, pero Simeón pide a Dios, dame la oportunidad de conocer al Mesías. El Espíritu Santo le dice sí. Y resulta que Jesús llega a Jerusalén para ser presentado en el ritual que correspondía. Y el Espíritu Santo le dice a Simeón, hey Simeón, levántate, tienes que ir al templo. Ay Señor, es domingo, es la final del mundial. Tienes que ir al templo. Hay un plan para ti. ¿Te acuerdas de la promesa que Dios te hizo? ¿Te acuerdas de la promesa que te encontrarías con el Mesías? Es el tiempo. Y yo me imagino a Simeón esperando llegar al templo y esperarse ahí una especie de ángel superhumano que era el Mesías. Y resulta que cuando llega, lo que ve es un bebé. Un bebé indefenso. Y ese bebé era el que iba a salvar al mundo. A veces menospreciamos lo que vemos que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo me imagino a Simeón, no fuera un hombre temeroso de Dios, no fuera un hombre piadoso, no fuera un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Cuando viera al bebé dijera, para esto me esperé, para esto me levanté el domingo, para esto vine al templo, para esto, Señor. Pero resulta que este hombre tenía temor de Dios y el Espíritu Santo le hablaba. Cuando se encuentra con el Mesías, lo levanta, lo abraza y dice, wow, gracias Señor, puedo irme en paz. Lo que te pedí, me lo has concedido. Puedo morir tranquilo, eres Dios, eres verdadero y este es el Salvador. Wow, qué maravilla. Y entonces les recibe más revelación de parte de Dios y le habla a la madre del niño. Dice, mujer, María, te va a doler, porque este niño ha sido levantado, ha sido puesto para levantar a muchos, pero también para hacer tropezar a otros. Y entonces lo van a asesinar y para ti será como si te atravesaran el alma con una espada. Va a ser muy doloroso para ti, pero es el Salvador. Para testimonio de muchos. Así es que cuando Dios habla a tu corazón, hermano, no menosprecies lo que Dios va a hacer. Por más que lo veas pequeñito, es grande. Lo que Dios quiere hacer contigo es grande. Pastor, pero apenas tengo un negocio chiquito. Apenas tengo un salario pequeño. Apenas tengo unos cuantos pesos en la bolsa. Apenas tengo un matrimonio que medio se sostiene. Es que mis hijos, mire, pastor, son todos rebeldes. Es que las cosas no están bien en mi vida, es que las cosas no están resultando, es que todo está mal. Hermano, si tú confías en Dios, si tú esperas en Dios, lo que parece pequeño, lo que parece que no va a hacer una diferencia en tu vida, es la solución que Dios tiene para ti.
Dios no echa en saco roto tus peticiones. Tus peticiones son escuchadas por Dios. Amén. Asegúrate de escuchar la respuesta que Dios tiene para ti. Porque Simeón le dijo, Señor, quiero ver al Salvador y con eso me muero. Si Simeón no hubiera tenido esa confirmación, yo no sé cómo hubiera vivido Simeón. Desesperado, angustiado, perdiendo su devoción a Dios. Pero resulta que Dios le habló a Simeón y dijo, sí, Simeón, como tú has pedido, así será. Te vamos a permitir ver al Mesías. Y entonces yo me imagino que todos los días, Simeón decía, hoy será el día. Hoy será el día, hoy voy a ver al Mesías. Pero resulta que no era el día, y al otro día, y otra vez, que me hace que hoy no es mi milagro. ¿Cuántas veces pierdes la esperanza porque crees que no es el tiempo de Dios? Por eso creo que es una pausa en la tierra, porque Dios se toma el tiempo de hacer manifiesto que ha nacido el Mesías. Y entonces estos testigos, este primer grupo de testigos que son los pastores, pudieron haber sido no creíbles, pero hay un hombre llamado Simeón, que es otro testigo que pudo haber sido no creíble, porque era un hombre que iba a la iglesia, porque era un hombre religioso, porque era un hombre que buscaba a Dios. Ay, es de los mismos, ¿cómo nos va a dar un testimonio de lo mismo que él dice que cree? Entonces aparecen estos testigos. Lean conmigo en el Evangelio de Juan. Perdón, le dije Juan, ¿no? No, primero vamos a Mateo. Antes de ir a Juan. Si nos da tiempo, vamos a Juan. Dice, capítulo 2, versículo 1, Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya le expliqué que son magos, no son magos porque hicieran magia, sino porque eran sabios. Amén. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire, hermano, nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. Y en esta palabra tienes escrito todo lo que Dios ha hablado, no solamente acerca de Jesús y del pueblo de Israel, sino también está escrito aquí lo que ha de acontecer en tu vida, lo que Dios dijo que sería tu vida y cómo deberías de vivirla. Los sacerdotes tenían la escritura en sus manos y no la leyeron. Hasta que alguien vino a decirles, iban a ser el rey, el Mesías, el Dios de Israel, el rey de toda la tierra, el salvador del mundo iban a ser. Y dijeron, ¿y estos cómo saben? Y el rey Herodes dice, a ver, ¿cómo está eso que iban a ser el rey, el Mesías y nosotros ni sabíamos, ni estábamos enterados? A ver, ellos ya vinieron a la fiesta y nosotros no hemos hecho nada, ni el pastel compramos. Investíguenme. Y entonces los sacerdotes, ay sí, mira, aquí dice que iban a ser en Belén. ¿Por qué ellos dicen que ahora? No sé, pues a lo mejor se adelantaron a la fiesta, pero porque si no ya nos hubiera dicho el Señor. Y ellos no sabían que el rey ya había nacido. Y entonces dice que consultaron la escritura y dice, sí, aquí está escrito que iban a ser en Jerusalén, en Belén. Así lo dijo el profeta. Seguimos leyendo. Versículo 6. Y tú, Belén, esta es la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que no son magos, son hombres sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad
con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y si usted sigue leyendo la historia, se dará cuenta por qué Dios le habla a los reyes, a estos magos, perdón, los reyes magos no eran, a los hombres sabios de Oriente, les habla y le dice: no regresen a Herodes, y le dice: no regresen, porque si usted sigue leyendo, Herodes quería matar a ese niño. Y hay una matanza en Israel por causa de la envidia de este rey, que no quería que este nuevo rey surgiera para bendecir a Israel. Así es que Dios no solamente toma a los pastores como testigos, sino que toma a estos hombres sabios. Por eso cuando alguien te diga: ah, sí, tú vas a la iglesia porque ya te lavaron el cerebro. Ah, sí, la religión es para ignorantes. No te lo creas, hermano. El que adule a ese argumento, o el que dice ese argumento, que habla de esa manera, es porque no quiere reconocer el desafío que Dios está poniendo delante de él, de encontrarse con el Mesías. No solamente fueron los pastores quienes eran ignorantes, quienes no tenían estudios, quienes fueron los testigos en aquel entonces del nacimiento del Mesías. También fueron estos hombres sabios, hombres que tenían ciencias, que conocían culturas, idiomas, tradiciones, que estudiaban los cielos, que sabían de los acontecimientos. Estos hombres sabios también fueron testigos y fueron llamados de parte de Dios para ser esos testigos. La pausa que Dios hace es para dejar testimonio en la tierra de que Jesús nació. El acontecimiento, el momento, insisto con esto, no es la fecha, no es la temporada, es el acontecimiento. Lo que Dios nos dejó testigos es de que había nacido Jesús en la tierra y que nosotros tendríamos hoy paz con Dios por medio de ese Rey, por medio de ese Salvador. El acontecimiento es lo que nos deja a nosotros huella de saber lo que ha sucedido, que ahora Dios quiere tener paz contigo, conmigo, con la tierra. Y que esa paz no es la paz que el mundo te ofrece, esa paz de conveniencia. Estoy en paz contigo porque quiero estar, porque es conveniente para mí, porque tengo un beneficio, porque gano. ¿Qué gana Dios al estar en paz con nosotros? ¿Qué gana? ¿Cuál es su ganancia? Ninguna. Por eso la paz que ofrece es una paz de buena voluntad. No espero nada de ti a cambio. No estoy sacando un beneficio de esta paz contigo. Al contrario, quiero confiar en ti, que tú también vas a estar en paz conmigo, que aceptas esta reconciliación entre tú y yo. Hermano, por eso es importante que hoy en este tiempo no busques la paz que el mundo ofrece. No busques tener paz con tu familia por conveniencia. No busques tener paz con tus seres queridos por conveniencia, porque conviene estar en paz. Porque si no, no vamos a poder disfrutar de la Nochebuena, o de la cena de Navidad, o del recalentado al menos. No se trata de tener paz por conveniencia. Se trata de tener la paz que Dios nos vino a entregar. Estos testigos fueron los primeros testigos, pero seguramente nadie les creyó. Seguramente su palabra no se difundió en aquella época cuando recién había nacido el Mesías. Por eso después, en el libro de los Hechos, Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes me van a ser testigos. Pero les dijo: van a ser testigos eficaces, porque van a recibir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. El poder que explota dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que llegaron estos hombres sabios a Jerusalén y a Belén para conocer al Mesías? Por medio de la revelación. ¿Quién les habló? El Espíritu Santo. ¿Quién habló a Simeón para conocer al Mesías? El Espíritu Santo. Para que ellos fueran testigos del nacimiento del Mesías.
Hermanos, hoy nosotros somos testigos y no predicamos el nacimiento de Jesús. Nuestro mensaje no está centrado en el nacimiento de Jesús, ¿o sí? Nuestro mensaje, el testimonio que damos, es la crucifixión de Jesús. Porque eso es lo que nos dio salvación. El nacimiento de Jesús es el principio de la pausa, es la pausa que hizo el principio para la reconciliación, para establecer la paz entre Dios y los hombres. Reconocemos el nacimiento de Jesús. Si no fue en este tiempo, si no fue en esta época, no fue en esta temporada, no es eso lo que recordamos. Lo que recordamos es que Jesús sí nació. Y hay testigos, y hay testimonios. Y después ese testimonio se confirma más adelante, 33 años después, cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Y lo que tú y yo hoy predicamos y lo que sostenemos nuestra fe es que Jesús murió en la cruz. Pero Jesús no hubiera muerto en la cruz si Jesús no hubiese nacido. Entonces la fe que tú y yo profesamos, la salvación por medio de Cristo, tiene un acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? El nacimiento de Jesús. Tiene un momento donde empezó la paz sobre la tierra. Donde sí hubo una pausa, donde Dios empezó a reescribir la historia de la humanidad. Yo creo que sí, Dios hizo una pausa en la tierra y dijo ahí, momento, hagamos las paces. Reconciliémonos, humanidad. Te envío a mi Hijo para que tengas paz. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Es que cuando Dios envía a su Hijo, de acuerdo a lo que dijo el profeta Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Cuál es el Hijo? Es el Hijo de Dios el que nos fue entregado. Y entonces Dios dice, te doy a mi Hijo, humanidad, aún sabiendo Dios lo que le iba a acontecer a su Hijo. Y Dios dijo, te lo doy. Tenlo. Tengamos paz. Hagamos las paces. No busco nada de ti, pero sí quiero estar en paz contigo. E hizo nacer a su Hijo. E hizo una pausa en la historia y dijo, momento, que todo el mundo sepa que el Salvador ha nacido, que el Mesías ha llegado. Uno puede decir, pastor, pero no fue en diciembre. No, no fue en diciembre. Yo estoy consciente de que no fue en diciembre. Septiembre, octubre, sin fecha precisa. Septiembre, octubre, por ahí, es que Jesús nació. De acuerdo a los grandes teólogos bíblicos que han estudiado la palabra y se han dado a la tarea de descifrar cuándo fue que nació Jesús, concluye que fue septiembre, octubre. Pero sin fecha. Sin fecha. No saben qué día. No saben si fue el domingo, si fue sábado, si fue el lunes. No saben. Porque Dios no quería que celebráramos el cumpleaños de Jesús. No porque no quería que celebráramos la Navidad. No. Porque el tema principal de la reconciliación entre Dios y los hombres no era el nacimiento, era la cruz. ¿Está conmigo? Y por eso sucedió en un tiempo específico, dado por Dios, como lo fue la Pascua. Dios le da a Moisés la ley para celebrar la Pascua. ¿Y qué cree? Que era el tiempo en que Jesús habría de morir, en la Pascua. Pero Jesús nació. Amén. Hay un canto de Marcos Witt que dice, Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, es para mí. No me acuerdo más. Pero Jesús nació. Imagínense que estuviéramos celebrando Navidad en septiembre. Los mexicanos diríamos, vamos de una vez con la independencia, ¿para qué hacemos doble fiesta? O como somos bien fiesteros, hagámoslo el primero y celebramos del primero al 15. Hagamos fiesta completa, desde Navidad hasta la independencia. O si fuera en octubre, que tuviéramos que celebrar la Navidad en octubre. Mire, hermano, la verdad, se lo vengo diciendo desde hace muchos años, y por eso insisto con esto. No es la fecha.
No es que estemos celebrando, que seamos una iglesia pagana, que celebramos a Dios quién sabe cuál, porque ponemos celebración de Navidad. No, hermano. Lo que sí quiero dejar presente en su corazón es que Jesús nació. No nació el 24, sépalo bien, no nació el 24. Navidad para Dios no es el 25. Pero si yo le celebro el cumpleaños a mi suegro, el día que no nació, ¿por qué no celebrarle a Jesús el día que no nació? ¿Por qué no celebrar yo el 24 o el 25? Mejor todavía, ¿por qué no celebrar todo el año que Jesús nació? ¿Por qué no ser testigos en enero y decir, Jesús nació? ¿Por qué no decirle a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? A lo mejor te da pena, no, es que van a decir que soy bien religioso. Seguramente, pero ellos necesitan saber que Jesús nació. Oye, pero no se nació el 25. Sí, yo sé que no nació el 25, el 24, el 25 no nació, pero nació. Eso es lo importante. Lo importante es que nació para reconciliarnos con Dios y traer paz a la tierra, para que disfrutemos de la buena voluntad de Dios. Y sabe, la única manera en que podemos disfrutar de la buena voluntad de Dios, lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera en que puedes comprobar la buena voluntad de Dios, disfrutarla, vivirla, es cambiando tu manera de pensar. Ay, pero ¿por qué voy a cambiar si esto es lo que me enseñaron mis papás? ¿O qué tiene de malo? Bueno, simplemente no la comprobarás. Sabrás que existe la buena voluntad de Dios, pero no serás un testigo de ella. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar para poder comprobar que lo que Dios dice es cierto. Y que eso también tú lo puedes disfrutar. Amén. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, para esto apareció el Hijo de Dios. Y no es que Jesús dijo, ¡charán! Ya aparecí, aquí estoy. ¿Sabe cómo apareció Jesús? En Belén, naciendo, viniendo a este mundo, envuelto en pañales, en un pesebre, adorado por ángeles, adorado por pastores, adorado por hombres sabios, llenos de riquezas, y que le trajeron a Jesús riquezas. Dicen que Melchor traía el incienso, que Gaspar traía la mirra, ¿cómo era? Incienso, oro y mirra. ¿No? Que Melchor traía el incienso, que Gaspar traía el oro y Melchor traía la mirra. O era Baltasar traía la mirra. ¿Quién sabe? La verdad es que no es cierto. La Biblia dice que ellos traían oro, incienso y mirra. La Biblia no dice el nombre de ninguno de ellos, porque ellos no son los protagonistas. El protagonista es el niño en el pesebre. El que tenemos que recordar es al niño en el pesebre. No Melchor, no a Gaspar ni a Baltasar, que diga Baltasar. No son ellos los protagonistas. Por eso la Biblia no dice sus nombres. Y tampoco dice que uno traía esto, dice traían los tres. Entonces yo quiero pensar que los tres traían oro, incienso y mirra, porque eran los regalos más caros en aquel entonces. Eran los presentes, se lo estaban trayendo a un rey. Ellos eran reyes y traían a un rey regalos reales de la realeza. Y le traen oro, incienso y mirra. Y entonces hoy se hospedaba en un mesón, más bien en el establo del mesón, porque ya no había lugar en el mesón. El mesón es como un hotel de aquel entonces. Y entonces no es un mesón grande, no es una mesa grande. Era un lugar donde se hospedaban y ya no había habitaciones y se quedaron en el establo. Y al quedarse en el establo, ¿quién podía honrar o darle honor a alguien que estaba así? Y entonces estos hombres sabios, que son sorprendidos por la noticia de que ya ha nacido por la estrella en el cielo, vienen, se acercan, le adoran
Y no tuvieron ellos ningún problema en adorar a un niño en un pesebre. Ay, no, se equivocaron. Se me hace que este no es, la estrella de estar confundida. Se debe haber fundido la buena y prendieron esta. Era el rey y lo adoraron como tal. Y no tuvieron problemas, pues si no, es que no nació en Navidad. Es que no es la fecha en la que estaba asignado a nacer. Era el día asignado a nacer. Era el acontecimiento. Ellos no estaban preocupados por el tiempo, ni la época, ni la temporada. Es que Navidad no se oye. ¿Cómo pones un arbolito de Navidad en octubre? No se ve bien. Bueno, hay quienes lo dejan todo el año, pero les llega marzo y no lo quitan. ¿No? Pero ¿cómo vamos a poner arbolito de Navidad? No, la fecha está equivocada. Tiene que ser el 25 de diciembre. No, la fecha no era importante. La temporada no era importante. Lo que importaba era que había nacido el rey. Ese era lo importante. Y había que adorarlo. Hermano, viene dentro de 8 días. Le aviso para los que nos ven, no vamos a tener reunión aquí. No va a haber reunión el 25. Disfrute su familia. Quédese con ellos. Busque la paz de Dios. No la paz por conveniencia. Busque la paz de Dios. Haga la paz con su familia. Busque la reconciliación con su familia. Nosotros vamos a transmitir un video. Vamos a hacer una transmisión en vivo a través de Facebook. Lo vamos a mandar por WhatsApp para que usted escuche esa transmisión. A lo mejor los que nos oigan por WhatsApp no van a ver el video, pero van a oír el mensaje a través de WhatsApp. Pero no vamos a tener reunión aquí en la iglesia el día 25. Disfrute de su familia. ¿Sí? Sí, nos vemos hasta el primero. El primero sí vamos a tener reunión aquí. Y aquí nos vamos a ver. Pero yo voy a hacer una transmisión el día 25. ¿Por qué lo hacemos? Ay, pastor, ya está celebrando la paganidad. No, esa no es la Navidad, es la paganidad ahora mismo. No vamos a celebrar porque seamos afines a la Navidad. Creo que yo sigo pensando que sigue siendo una temporada de consumo, pero reconozco el acontecimiento. Reconozco que Jesús nació. Y seamos honestos, yo no he visto ningún cristiano que en octubre o en septiembre esté celebrando la Navidad. De ninguna denominación. Para que me digan, no, yo no celebro en diciembre porque Jesús no nació en diciembre. Estoy celebrando en octubre o celebro en septiembre la Navidad. No he visto ningún cristiano que celebre el nacimiento de Jesús en esa época. Así es que vaya a casa, busque la paz, reconcíliese con la familia, establezca una paz que no es por conveniencia, es la paz de Dios. Busque ser un testigo eficaz de Cristo y dígale, Jesús nació. Jesús nació. Quizás no sea la fecha, pero Jesús nació. Y así como el suegro del pastor, que no sabemos cuándo nació, pero ya todos le vamos a celebrar el 5 de enero, igual nosotros celebramos a Jesús. No tenemos una fecha exacta, pero sabemos que Él nació. Amén. Entonces celebre la paz. Y que haya una pausa en tu vida. Hermano, haga una pausa en su vida. Haga una pausa en casa. Y siéntese un momento para buscar ese momento de pausa y decir, ok, este es el momento en que yo decido, esta es la pausa en mi vida. Voy a hacer una pausa ahora y decido en este momento estar en paz con Dios. Busco estar en paz con Dios. No se trata de una religión, no se trata de estar en la religión correcta. Se trata de buscar la paz con Dios y hagan una paz. Establezca una paz. Y si necesita pedirle perdón, pídale perdón. Y si necesita arrepentirse, arrepiéntase. Y si necesita cambiar, transformar su entendimiento, porque no va a poder experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si no transforma su entendimiento, dígale, Señor, este es el momento. Hago una pausa en mi vida para que tú empieces a hacer una transformación en mi cabeza. Que mi manera de pensar no sea conforme a mi tradición, mi costumbre, conforme a mi religiosidad, conforme a mis ideas, a mis gustos o a mis deseos. Que sea conforme a tu perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Te invito a ponerse de pie. Y agradezco a Dios, de verdad agradezco tanto a Dios por su misericordia
y por su bondad. Y esta semana, aunque ha sido una semana, yo sé, porque si nosotros lo vivimos, a lo mejor usted también lo vivió, ha sido una semana difícil y las cosas no han sido muy buenas para usted en los últimos días, en las últimas semanas. Me gustaría que esta semana usted pudiera hacer una pausa en su vida. Haga una pausa. Ya se hizo una pausa en la tierra hace 2000 años. ¿En qué año estamos? 2022. Hace 2022 años que Jesús nació. Porque el tiempo que contamos, el tiempo moderno que hoy contamos el tiempo de manera moderna y decimos antes de Cristo, después de Cristo. El nacimiento de Jesús es la pausa. Ese es el año cero. Es el año que Jesús nació. Haga de cuenta que dijeron, ¡pum! Pausa. Hagamos un inicio. ¿Y sabe cuándo se reseteó la tierra? Cuando Jesús murió y resucitó. Ahí la tierra se reseteó, porque las reglas cambiaron. Porque antes había que ofrecer un sacrificio, con Jesús ya no. Ya se había hecho el sacrificio. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok, vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos tu nombre y pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Bendito Jesús. Gracias por venir a este mundo. Gracias por nacer en este mundo. Gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos contigo y ser testigos. A lo mejor somos como los pastores. A lo mejor somos como los sabios. Estos hombres de Oriente que vinieron a adorarte. A lo mejor tan solo como Simeón, esperando ser testigos de tu gloria. Es tu gloria, Señor, la que nos rodea. Es tu gloria la que llena nuestras vidas, la que trae paz a nuestro corazón. Es tu presencia, Señor, la que nos permite experimentar en gracia, favor y misericordia la paz de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido por tu iglesia, Señor, y que puedan experimentar tu paz, que puedan sentir tu paz, que puedan ser llenos de tu paz en el nombre de Cristo Jesús. Y saber que son bendecidos, que son llenos de ti, que son respaldados por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Que tu paz se establezca en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias. Señor, que no solamente sea por temporada navideña, sino que sea permanente. Tu paz prevalezca y permanezca en nuestras vidas. No es una paz de conveniencia, no es una paz por sacar provecho. De buena voluntad has establecido tu paz para con los hombres. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. 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 Puede sentarse. Damos gracias a Dios. Bendecimos a todos aquellos que nos ven en vivo, a los que se quedan a la transmisión, a los que nos siguen posteriormente en la transmisión. Gracias por acompañarnos. Estaremos leyendo sus mensajes posteriormente. Por lo pronto les bendecimos, les deseamos una feliz Navidad. Si la celebras o no, eso no importa. Lo que importa es que Jesús nació. Y que Él resplandezca en tu vida y traiga paz a tu casa, a tu familia, y seas prosperado y bendecido, que tus problemas se resuelvan, que encuentres en este fin de año respuestas a tus oraciones, que tus peticiones delante de Dios sean respondidas con gracia y favor, y que Dios respalde tu vida. Los bendecimos, nos vemos en la transmisión que tendremos a través de Facebook, a través de WhatsApp. Les deseamos lo mejor. A veces necesitamos un poco de descanso, no es porque no lo hayamos ganado, pero sí a veces lo necesitamos. Y por eso dentro de 8 días no estaremos. Vamos a aprovechar para ver a la familia y vamos a ir a traer paz. Así es que Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en la próxima transmisión. El martes sí estaremos aquí, nos estaremos viendo la transmisión del video del martes. Ya les platicaré un poquito más del por qué no vamos a poder estar el domingo, pero aquí nos vemos el próximo martes en la transmisión. Y el
Siguiente martes, después del 25, el 26, 27, el 27 también estaremos en la transmisión, así es que no se lo pierdan. Dios les bendiga, Dios sea con todos ustedes. Saludos, bendiciones. Bye, hasta la próxima.